Nunca pensé que una cena de Nochebuena pudiera cambiar el rumbo de mi vida, pero eso es exactamente lo que ocurrió el año pasado en casa de mis padres en Valleclaro, un pueblecito a las afueras de Madrid. La nieve caía suavemente fuera, cubriendo el camino de entrada, donde ya estaban aparcados el todoterreno de mi hermano Tomás y el monovolumen de mi hermana Raquel. Me quedé sentada en el coche unos minutos más, observando el cálido resplandor de las ventanas e intentando reunir el valor que sabía que necesitaría. «Respira hondo, Elena», me susurré mientras cogía la tarta de manzana casera del asiento del copiloto. Mi marido, Daniel, había decidido quedarse en casa con una jaqueca, su tercera jaqueca oportuna de este mes, cada vez que había un plan con mi familia. Los escalones del porche crujieron bajo mis botas cuando me acerqué a la puerta. Antes de que pudiera llamar, se abrió de golpe para revelar a mi madre, Carmen, con la cara sonrojada por el calor de la cocina y quizás 1 o 2 copas de vino. «¿Llegas tarde otra vez?», dijo, atrayéndome hacia un abrazo que pareció más una obligación que un gesto cálido. «Ya están todos aquí. Tu padre no ha parado de preguntar cuándo ibas a aparecer». Me mordí la lengua para no explicarle que había estado trabajando hasta tarde, otra vez, para terminar un proyecto en el estudio de arquitectura donde me acababan de ascender a diseñadora senior. No importaría. En mi familia, el trabajo nunca era una excusa válida para llegar tarde a las reuniones. El salón estaba abarrotado de caras conocidas. Papá estaba en su sillón de siempre, con un whisky en la mano, discutiendo de política con el tío Pedro. Mi hermana Raquel enseñaba fotos de la obra de teatro de sus mellizos a la tía María, mientras mi hermano Tomás, junto a la chimenea, conversaba animadamente con su mujer, Gema. En un rincón, mi abuela estaba sentada en silencio, observando a todo el mundo con una leve sonrisa. «Elena por fin ha llegado», anunció mi madre, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso familiar de sus expectativas sobre mis hombros. «Más vale tarde que nunca», dijo mi padre, Ricardo, con un deje de ironía en la voz. «¿Cómo está tu marido? ¿Demasiado bueno para acompañarnos otra vez?» «No se encuentra bien», dije, dejando la tarta en la mesita de centro. «Tiene jaqueca». Tomás resopló. «Claro. ¿Como en el último cumpleaños de papá?» Antes de que pudiera responder, Raquel se abalanzó para darme un abrazo. «No les hagas caso. Nos alegramos de que estés aquí. Los niños han estado preguntando por su tía Elena». Sus mellizos, Lidia y Lucas, levantaron la vista de sus tabletas el tiempo justo para saludarme con desgana antes de volver a sus juegos. Con 10 años, ya los estaban moldeando según el ideal de éxito de la familia. Deportes, notas excelentes y la mezcla perfecta de seguridad en sí mismos y obediencia. La cena se sirvió exactamente a las 9:30, como cada Nochebuena desde que tengo memoria. La mesa crujía bajo el peso de los platos tradicionales. El pavo que papá insistía en trinchar él mismo, la salsa de arándanos especial de mamá, el relleno secreto de la abuela y varias guarniciones que todos habían traído, excepto yo. Mi tarta de manzana esperaba en el aparador, con pocas probabilidades de recibir el mismo aprecio que la tarta de queso de Raquel o las trufas de chocolate de Gema. «Elena, ¿todavía no hay pequeños en camino?», preguntó la tía María mientras me pasaba el puré de patatas. La mesa se silenció, ansiosa por mi respuesta. Era la misma pregunta en cada reunión, a pesar de mis repetidas explicaciones de que Daniel y yo no estábamos preparados. «Todavía no», dije con una sonrisa forzada. «Ahora mismo estamos centrados en nuestras carreras». «Carreras», resopló mi padre. «Tu madre consiguió criar a 3 hijos y mantener una casa preciosa. Las mujeres de hoy en día creen que no pueden con todo». «No es que no podamos, papá», dije, sintiendo que se me encendían las mejillas. «Es que tenemos otras opciones». «Hablando de opciones», intervino Tomás. «¿Te has enterado de que Elena ha rechazado el proyecto de Alonso?», lo comentó el compañero de golf de papá. «Dijo que te negaste a diseñar su casa de la sierra». Dejé el tenedor, sorprendida. «¿Cómo te has...?» «Esto es un pueblo, Elena», dijo mi padre. «Las noticias vuelan. Guillermo Alonso es un contacto importante». «No deberías haberlo rechazado. Su visión era completamente insostenible», dije tratando de mantener la voz firme. Quería talar un bosque protegido para tener vistas. Le sugerí alternativas, pero podrías haberlo hecho funcionar.
me interrumpió mi padre. Eso es lo que hacen los profesionales. No dejan que sus opiniones personales interfieran en los negocios. Raquel me lanzó una mirada de comprensión, pero permaneció en silencio. Su marido, David, que hasta entonces no había dicho nada, carraspeó. Ricardo, creo que la postura de Elena es admirable. Las consideraciones medioambientales son importantes. Gracias, David, dije, agradecida por el inesperado apoyo. Mi padre agitó la mano con desdén. Por eso nunca alcanzará todo su potencial. Demasiados principios y poco sentido práctico. La conversación derivó hacia el reciente ascenso de Tomás, en el banco donde él y papá trabajaban. Removí la comida en mi plato, con el nudo en el estómago cada vez más apretado. Cada reunión familiar era igual. Críticas sutiles envueltas en preocupación, comparaciones en las que siempre salía perdiendo, y el mensaje tácito de que mis elecciones eran una decepción. Después de cenar, mientras todos se trasladaban al salón para tomar café y postre, me escapé a la cocina con el pretexto de ayudar a mi madre a recoger. Estaba junto al fregadero, con las mangas remangadas, atacando una fuente de horno con una fuerza innecesaria. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, cogiendo un paño de cocina. Ella suspiró. Tu padre solo está preocupado por ti, Elena. Todos lo estamos. Daniel nunca viene a los eventos familiares. Siempre estás trabajando. Y a tus 34 años... Mamá, por favor. Esta noche no. Se volvió hacia mí, con una expresión ligeramente suavizada. Solo queremos que seas feliz, como Raquel y Tomás. Casi me eché a reír. Raquel me había confesado el mes pasado que ella y David estaban en terapia de pareja, y lo de Tomás con la bebida había empeorado desde su ascenso, aunque todos fingían no darse cuenta. Soy feliz, dije, pero no de la manera que creéis que debería serlo. El sonido de un cristal rompiéndose nos interrumpió. Corrimos al salón y encontramos a mi abuela de pie, junto a los trozos de lo que había sido una fuente de cristal, una reliquia familiar heredada de mi bisabuela. Lo siento muchísimo, dijo con un hilo de voz. Mis manos ya no son lo que eran. ¡Mamá!, exclamó mi padre. Era irreemplazable. Mientras mi madre se apresuraba a por una escoba, me arrodillé junto a la abuela, recogiendo con cuidado los trozos más grandes. No pasa nada, abuela. Ha sido un accidente. Me agarró la mano de repente, con una fuerza sorprendente. Elena, susurró, no dejes que apaguen tu luz. Yo no alcé la voz lo suficiente en mis tiempos, y es de lo que más me arrepiento. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, apareció Raquel con papel de cocina y el momento se desvaneció. Pero algo había cambiado dentro de mí. Miré a mi alrededor, a mi familia, el ceño desaprobador de mi padre, el revoloteo ansioso de mi madre, los ojos ligeramente vidriosos de Tomás, la fachada perfecta de Raquel, y, por primera vez, vi con claridad lo que llevaba años sintiendo. No se trataba solo de diferentes opciones de vida o de brechas generacionales. Se trataba de un sistema familiar que exigía conformidad, que valoraba la apariencia por encima de la autenticidad, que no tenía espacio para la persona en la que me había convertido. Mientras nos reuníamos para abrir los regalos, me sentí extrañamente tranquila. Algo se había roto esa noche, y no era solo la fuente de cristal de la abuela. El camino a casa desde lo de mis padres esa noche fue silencioso. Solo yo y mis pensamientos con el telón de fondo de la nieve que caía suavemente. Tomé el camino largo, pasando por el lago donde solía patinar de niña, sin estar del todo lista para volver a la casa vacía donde Daniel probablemente estaría dormido en el sofá, olvidada ya su jaqueca. Pensé en las palabras de la abuela, no dejes que apaguen tu luz, y me di cuenta de cuánto más tenue me había vuelto con los años. ¿Cuándo empezó? Quizás en el instituto, cuando quise estudiar Bellas Artes, pero mi padre me empujó hacia asignaturas más prácticas. O en la universidad, cuando opté por arquitectura en lugar de diseño medioambiental, porque eso enorgullecería a mis padres. O quizás fue hace 6 años, cuando me casé con Daniel, el encantador asesor financiero que mi familia adoraba, a pesar de la molesta sensación de que algo no iba del todo bien. Conocí a Daniel en un evento del banco de mi padre. Era guapo, ambicioso, y venía de una buena familia, todo lo que mis padres valoraban. Sobre el papel, éramos la pareja perfecta. En realidad, llevábamos distanciándonos desde nuestro 2º aniversario. Él trabajaba hasta tarde,
Yo trabajaba hasta más tarde. Hablábamos de facturas y horarios, pero rara vez de sueños o sentimientos. La pasión que nos había unido al principio se había desvanecido en una coexistencia cómoda pero distante. Cuando por fin llegué a casa, la casa estaba a oscuras, excepto por el resplandor azul del televisor en el salón. Daniel estaba efectivamente en el sofá, con un vaso vacío en la mesita de centro. «¿Qué tal el circo familiar?», preguntó sin levantar la vista de su móvil. Colgué el abrigo en el armario del recibidor. «Lo de siempre. Papá criticó mis decisiones profesionales, mamá insinuó lo de los nietos, y Tomás presumió de su ascenso». Daniel resopló. «Suena a lo de siempre. Por cierto, tu padre llamó mientras no estabas. Algo sobre reconsiderar el proyecto de Alonso». Me quedé helada. «¿Te llamó a ti por eso?» «Sí. Dijo que podría ser una gran oportunidad para nosotros. Solo la comisión ya...» «¿Para nosotros?», le interrumpí. «¿Desde cuándo tienes voz y voto en mis decisiones profesionales?». Finalmente levantó la vista, con la sorpresa reflejada en su rostro. «Vamos, Elena. Estamos casados. Tus decisiones me afectan a mí también, como tu decisión de saltarte otra cena familiar. Eso me afectó a mí». Daniel suspiró, dejando el móvil a un lado. «Otra vez no. Sabes que no soporto esas cenas. Tu padre tratándome como si todavía fuera un asesor novato. Los comentarios pasivo-agresivos de tu madre sobre cuándo vamos a tener hijos. Al menos tú puedes elegir saltártelas», dije en voz baja. «Yo no tengo ese lujo». La discusión que siguió fue en terreno conocido. Yo sintiéndome sin apoyo, él sintiéndose presionado, y ambos retirándonos a esquinas separadas de nuestro ring de boxeo emocional. No resolvimos nada. Solo nos agotamos hasta llegar a una tregua incómoda antes de ir a la cama, con cuidado de no tocarnos mientras yacíamos uno al lado del otro. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me deslicé a mi despacho en casa antes de que Daniel se despertara. Había convertido el dormitorio más pequeño en mi espacio creativo cuando compramos la casa, llenándolo de materiales de dibujo, libros de diseño sostenible y plantas que prosperaban a pesar de la escasa luz de la orientación norte. Era la única habitación de nuestra casa que sentía verdaderamente mía. Saqué mi cuaderno de bocetos y empecé a dibujar, dejando vagar mi mente. Al poco tiempo, había esbozado una pequeña cabaña ecológica, enclavada en una zona boscosa, similar a lo que le había propuesto a Guillermo Alonso, antes de que insistiera en su plan de tala masiva. Me pregunté si había cometido un error al rechazar el proyecto. No por la desaprobación de mi padre, sino porque quizás podría haber convencido a Alonso para que cediera. Mi móvil vibró con un mensaje de Raquel. «¿Estás bien después de lo de anoche?» Papá estaba en su salsa. Le contesté. «Bien. Nada nuevo». 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, ¿comemos esta semana? ¿Tú y yo a solas? Dudé, pero acepté. A pesar de nuestras diferencias, Raquel lo intentaba a su manera. Siempre había estado atrapada en medio. La que ponía paz. La hija perfecta que, aún así, a veces se revelaba en pequeñas formas privadas. Como cuando me confió lo de su terapia de pareja, haciéndome jurar que no se lo contaría al resto de la familia. 2 días después, nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro de Valleclaro. Raquel ya estaba allí, con un aspecto impecable como siempre con su atuendo de profesora, una Rebeca pulcra sobre una blusa, el pelo recogido en una coleta lisa. «Pareces cansada», dijo mientras me sentaba en el reservado frente a ella. «Gracias», respondí secamente, justo lo que toda mujer quiere oír. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Lo siento, solo quiero decir, ¿estás durmiendo bien? Parecías muy tensa en Nochebuena». Removí mi café, debatiendo cuán sincera ser. «Estoy bien. Tengo mucho trabajo. ¿Y las cosas con Daniel?» Me encogí de hombros. «Igual». Raquel me estudió un momento. «Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? ¿Feliz de verdad?» La pregunta me pilló desprevenida. En nuestra familia, no preguntábamos sobre la felicidad. Preguntábamos sobre logros, sobre planes, sobre asuntos prácticos. Se presuponía que la felicidad llegaba si hacías todo bien. «No lo sé», admití. «A veces pienso en cómo sería mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes». Raquel asintió lentamente. «Yo también lo hago. Lo de David y yo no es todo tan idílico como mamá y papá piensan. Lo sé».
Me contaste lo de la terapia. Es más que eso. Miró a su alrededor y bajó la voz. He estado pensando en dejarlo. No de inmediato, pero he estado mirando plazas de profesora en Sevilla. Me la quedé mirando, atónita. Raquel siempre había sido la asentada, arraigada en Valleclaro con su familia, su trabajo de profesora en el colegio local, su casa perfecta a solo 3 calles de la de nuestros padres. ¿Y los mellizos? ¿Y David? Los niños se adaptarían. Y David, sinceramente, podría sentirse aliviado. Llevamos años viviendo de las apariencias. Retorció su anillo de bodas con ansiedad. No me mires tan sorprendida. ¿Crees que no veo lo atrapada que te sientes tú también? No estoy atrapada, dije automáticamente, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. ¿No lo estás? El estudio donde comprometes tus valores, el matrimonio que es más bien como compartir piso, las reuniones familiares que detestas. Elena, las dos estamos viviendo vidas diseñadas para complacer a otras personas. Sus palabras me golpearon con una precisión incómoda. Había estado tan ocupada juzgando a Raquel por conformarse, que no me había dado cuenta de que ambas estábamos atrapadas en el mismo patrón, solo que lo expresábamos de manera diferente. ¿Y Tomás?, pregunté. ¿También es secretamente infeliz? La risa de Raquel tenía un matiz de tristeza. Tomás bebe más que papá en sus peores tiempos, y Gemma lleva meses durmiendo en la habitación de invitados. Pero nunca admitirán que algo va mal. Están demasiado interesados en ser la pareja de oro. Hablamos durante casi 2 horas, desvelando capas de la mitología familiar que habían moldeado nuestras vidas. Cómo el matrimonio aparentemente perfecto de nuestros padres se construyó sobre la supresión de los sueños de nuestra madre. Cómo el éxito de nuestro padre en el banco tuvo el coste de la relación con su propio padre. Cómo a todos nos habían enseñado que la apariencia importaba más que la autenticidad. Al irnos, Raquel me abrazó con fuerza. Piensa en lo que te haría feliz a ti, Ele, no en lo que enorgullecería a papá, o aliviaría a mamá, o le vendría bien a Daniel, lo que te haría sentir viva de nuevo. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la felicidad y la autenticidad y el peso de las expectativas que había estado cargando. Sobre las 2 de la madrugada, me deslicé fuera de la cama y fui a mi despacho, abriendo el portátil para revisar mi correo del trabajo. Allí estaba, una oportunidad que había estado considerando durante semanas, pero que no había tenido el valor de perseguir. Un correo de Leo García, un antiguo colega que había fundado una empresa de diseño sostenible en Barcelona. Quería que me uniera como socia para ayudar a construir algo significativo que se alineara con mis valores. El plazo para aceptar era mañana. En la silenciosa oscuridad, con los suaves ronquidos de Daniel llegando por el pasillo, me permití imaginar una vida diferente. Una vida donde diseñaba espacios sostenibles que honraban el medio ambiente. Una vida donde respondía a mi propia conciencia en lugar de a las expectativas de mi padre. Una vida donde incluso podría encontrar a alguien que compartiera mi visión en lugar de simplemente tolerarla. Pensé en lo que significaría irse. No solo el trabajo, sino Valleclaro, mi matrimonio, la identidad que había construido para complacer a todos menos a mí misma. La perspectiva era aterradora. También era estimulante. Mis manos flotaban sobre el teclado, mientras el amanecer comenzaba a despuntar sobre el paisaje nevado tras mi ventana. Había pasado 34 años tratando de ser la hija, la esposa y la profesional que todos los demás querían. Quizás era hora de descubrir quién era Elena en realidad. No respondí al correo de Leo esa mañana. En cambio, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Como diseñadora senior en Moralan Asociados, me enorgullecía de mi historial de asistencia perfecto. Pero hoy, la idea de asistir a reuniones sobre renovaciones de centros comerciales y espacios de oficinas corporativas me oprimía el pecho. Esperé a que Daniel se fuera al banco antes de prepararme un té y sentarme en nuestra terraza trasera. Enero en la sierra era frío, pero el sol de la mañana se había abierto paso entre las nubes, proyectando largas sombras sobre nuestro patio cubierto de nieve. Me envolví en una manta y me quedé sentada, observando a los carboneros revolotear entre el comedero de pájaros y el viejo arce. Mi teléfono vibró. Mi madre. Elena, ¿qué es eso de que te has puesto enferma?
Tu padre se ha encontrado con Jaime Moral en el gimnasio esta mañana. Claro que sí. En Valleclaro, la intimidad era un lujo que nadie podía permitirse. Solo me estoy tomando un día de salud mental, mamá, dije, tratando de mantener un tono neutro. ¿Un día de salud mental? Lo dijo como si yo misma hubiera inventado el concepto. ¿Está todo bien? ¿Son problemas matrimoniales? La esperanza en su voz era inconfundible. En el mundo de mi madre, los problemas matrimoniales podían arreglarse con terapia y concesiones, generalmente por parte de la esposa. Una hija que consideraba un cambio de carrera importante a otra ciudad era mucho más perjudicial para su visión del mundo. Todo está bien, mentí. Solo necesitaba algo de tiempo para pensar. ¿Sobre el proyecto de Alonso? Porque tu padre volvió a hablar con Guillermo ayer y está dispuesto a reconsiderar algunas de tus preocupaciones sobre los árboles si aceptas el trabajo. Cerré los ojos, contando hasta 10 en silencio. Mamá, aprecio que papá intente ayudar, pero esto no va sobre el proyecto de Alonso. Entonces, ¿de qué va? Has estado actuando de forma extraña desde Nochebuena. Tu abuela también se ha dado cuenta. La mención de la abuela me ablandó un poco. ¿Cómo está ella? Todavía disgustada por romper esa fuente, suspiró mamá. Aunque no sé por qué. Solo era una vieja pieza de cristal. Pero no era solo cristal. Era un símbolo de nuestro legado familiar, de tradiciones transmitidas, de expectativas de mantener lo que habían construido las generaciones anteriores, igual que el puesto de mi padre en el banco que Tomás había asumido obedientemente, igual que la carrera de magisterio que Raquel había elegido porque nuestra madre había sido maestra antes de dejarlo para criarnos. Después de prometer que iría a la comida del domingo y asegurar a mi madre que no estaba sufriendo una crisis nerviosa, colgué la llamada y tomé una decisión. Iría a Madrid a ver a mi abuela. La abuela Elisa vivía en un apartamento pequeño pero elegante en una comunidad de mayores a las afueras de Madrid. A sus 82 años, todavía insistía en vivir de forma independiente, aunque una cuidadora la visitaba a diario. Cuando llegué, estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro sin sus gafas, que reposaban inútilmente sobre su pelo plateado. «¡Elena!», exclamó, iluminándosele el rostro. ¡Qué maravillosa sorpresa! Me incliné para abrazarla, inhalando el familiar aroma a lavanda y té Earl Grey. Estaba por la zona. Mentí, sabiendo que no me creería, pero que apreciaría el intento. «Claro que sí», rió entre dientes. «Y yo estoy entrenando para una maratón. Ahora siéntate y dime por qué estás realmente aquí». Nos instalamos en su pequeño salón, rodeadas de recuerdos de su larga vida, fotografías del abuelo Jaime, fallecido hacía una década, acuarelas que había pintado en su jubilación, libros en cada superficie disponible. «No puedo dejar de pensar en lo que dijiste en Nochebuena», admití, «sobre no dejar que apaguen mi luz». La abuela asintió lentamente, sus ojos de repente agudos. Me preguntaba si te habría llegado. ¿A qué te referías? Guardó silencio un momento, mirando por la ventana el horizonte de Madrid a lo lejos. ¿Sabías que quise ser arquitecta? La miré, atónita. No, no tenía ni idea. Poca gente lo sabía. En mis tiempos, las mujeres no se dedicaban a esas cosas, especialmente después de casarse y tener hijos. Pero me encantaban los edificios. Me encantaba dibujarlos, entender cómo funcionaban. Señaló sus acuarelas en la pared. Estos son pobres sustitutos de lo que realmente quería crear. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque me veo en ti, Elena. En la forma en que se te ilumina la cara cuando hablas de diseño sostenible. En la forma en que te apagaste cuando tu padre desestimó la situación de Alonso. Me tomó la mano. Y veo que se repite el mismo patrón que me ocurrió a mí. ¿Qué patrón? Ir cediendo poco a poco partes de ti misma para mantener la paz. Lo hice con tu abuelo, un buen hombre, pero de ideas tradicionales. Lo hice con tu padre, animándolo a tomar decisiones seguras en lugar de lo que podría haberle hecho verdaderamente feliz. Y ahora lo veo hacer lo mismo con vosotros. Tragué saliva. Papá tiene buenas intenciones. Por supuesto que las tiene. Todos tenemos buenas intenciones. Pero tener buenas intenciones y hacer el bien son cosas diferentes. Me apretó la mano. Cuando rompí esa fuente en Nochebuena, ¿sabes qué se me pasó por la cabeza? Negué con la cabeza. Alivio, dijo sin más. Alivio de que algo tan valioso y a la vez tan pesado se hubiera roto por fin.
Esa fuente representaba todo lo correcto y esperado en nuestra familia. Verla en pedazos en el suelo se sintió como la libertad. Hablamos durante horas. Me contó historias que nunca había oído. Cómo había asistido en secreto a clases de dibujo técnico en la Universidad Popular, cuando mi padre estaba en el instituto. Cómo había diseñado una pequeña ampliación de su casa que el abuelo había construido, afirmando que los planos eran de un amigo. Cómo lamentaba no haber perseguido su pasión con más audacia, incluso si eso significaba decepcionar a otros. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, sacó un sobre grande de un cajón. «Quiero que tengas esto». Dentro había bocetos arquitectónicos, sus dibujos de hacía décadas. Diseños simples pero elegantes para casas, pequeños edificios públicos, incluso una iglesia. Eran notablemente buenos, especialmente para alguien autodidacta en una época con pocos recursos para las mujeres interesadas en esos campos. «Abuela, son preciosos», susurré, pasando mis dedos por el papel amarillento. «Son sueños que nunca perseguí», dijo en voz baja. «No cometas el mismo error, Elena». Cuando salí de su apartamento, el cielo se estaba volviendo de un púrpura intenso, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia. Me sentía a la vez más ligera y más pesada, liberada por la revelación de que no estaba sola en mi lucha, pero cargada con la responsabilidad de no repetir la historia. Revisé mi móvil y encontré 3 llamadas perdidas de Daniel y un mensaje que decía: «¿Dónde estás? Ha llamado tu madre. Tenemos que hablar». En lugar de responder, conduje hasta un pequeño hotel cerca del centro de Madrid y me registré para pasar la noche. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que la abuela había compartido, para tomar decisiones sin la presión inmediata de las expectativas familiares. En mi habitación de hotel, finalmente abrí mi portátil y respondí al correo de Leo. «Estoy interesada. ¿Podemos vernos la semana que viene para hablar de los detalles?» Su respuesta llegó en minutos. «Por supuesto. ¿El martes en Barcelona? Te envío los billetes del AVE». Esa noche, dormí mejor que en meses. Regresé a casa al día siguiente y encontré a Daniel paseándose por el salón, con una mezcla de ira y preocupación en el rostro. «¿Dónde diablos has estado? Estaba a punto de denunciar tu desaparición. Me quedé en Madrid anoche. Necesitaba tiempo para pensar». «¿Pensar en qué? ¿Y por qué no contestabas a mis llamadas?» Dejé mi bolso en la mesita de centro. «El martes voy a Barcelona a reunirme con Leo García. Me ha ofrecido ser socia en su empresa de diseño sostenible». Daniel me miró como si le hubiera anunciado que me mudaba a Marte. «¿Qué vas a qué? ¿Sin consultármelo primero?» «Te lo estoy consultando ahora», dije con calma. «Es una oportunidad increíble para hacer el tipo de trabajo que siempre he querido hacer». «¿En Barcelona?» «Elena, nuestra vida está aquí. Mi trabajo está aquí. Tu familia está aquí. Lo sé. Y si acepto el puesto, tendremos que tomar algunas decisiones». Su rostro se endureció. «Querrás decir que yo tendré que tomar decisiones. Tú claramente ya has decidido». Quizás lo había hecho. La comprensión no me trajo la culpa que podría haber sentido antes, sino una extraña sensación de claridad. «Necesito hacer esto, Daniel. Necesito al menos explorar la posibilidad». «¿Y qué se supone que le diga a tu padre?» «Ha vuelto a llamar por el proyecto de Alonso. Ha movido hilos, Elena. Ha hecho promesas en tu nombre». El viejo y familiar peso de la obligación me oprimió, pero esta vez me negué a dejar que me aplastara. «Mi padre no puede hacer promesas profesionales por mí, y tú no tienes que decirle nada. Yo me encargaré». La discusión que siguió fue diferente de nuestras escaramuzas habituales. Tenía una energía distinta, una sensación de que por fin había algo real en juego. Daniel me acusó de ser egoísta, de tener una crisis existencial. Yo repliqué que había pasado años siendo complaciente a costa de mi propia felicidad. Al final, ambos estábamos agotados, retirándonos a extremos opuestos de la casa en silenciosa frustración. Mientras hacía una pequeña maleta para Barcelona, me di cuenta de algo importante. No tenía tanto miedo de perder a Daniel o decepcionar a mi familia como de perderme a mí misma. La comida del domingo en casa de mis padres fue tensa. No había planeado mencionar lo de Barcelona todavía. Quería ver qué ofrecía Leo antes de crear un drama familiar. Pero los secretos en Valleclaro tenían una forma de salir a la luz. «Guillermo Alonso me ha llamado», anunció mi padre mientras terminábamos el plato principal. «Dice que todavía no te has puesto en contacto con él por los planos revisados.
Dejé el tenedor. Es porque no voy a aceptar el proyecto de Alonso, papá. Elena, empezó con su tono de sermón. A veces en los negocios... El martes voy a Barcelona. Interrumpí, las palabras saliendo a borbotones antes de que pudiera reconsiderarlo. Un antiguo colega me ha ofrecido ser socia en su empresa de diseño sostenible. La mesa se quedó en silencio. La mano de mi madre voló a su garganta. Tomás miraba fijamente su plato. Raquel me dedicó una pequeña y secreta sonrisa. ¿Socia? Mi padre fue el primero en recuperarse. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Has hecho que un abogado revise la oferta? Todavía no he recibido la oferta formal, expliqué. Por eso voy a Barcelona, para discutir los detalles. Esto es muy impulsivo, dijo mi madre con la voz tensa. ¿Qué piensa Daniel? Daniel y yo todavía lo estamos hablando. Una ficción educada que nadie en la mesa creyó. No puedes abandonar tu carrera aquí por un capricho, insistió mi padre. Has pasado años construyendo contactos, una reputación. ¿Y qué pasa con tu matrimonio? La distancia rara vez funciona. Una extraña calma se apoderó de mí. No estoy abandonando nada, papá. Estoy persiguiendo una oportunidad que se alinea con mis valores y habilidades. En cuanto a mi matrimonio, miré a Raquel, sacando fuerzas de su sutil asentimiento. Daniel y yo tenemos cosas que resolver, independientemente de dónde esté trabajando. La conversación se descontroló a partir de ahí. Mi padre enumerando todas las razones por las que la mudanza era un error, mi madre preocupada por lo que diría la gente, Tomás advirtiéndome sobre la inestabilidad financiera de las empresas nuevas. A pesar de todo, mantuve una compostura que se sentía nueva y ganada a pulso. Al irnos, la abuela me apartó en el pasillo. He oído que Barcelona es preciosa en primavera, susurró, con un brillo en los ojos. La abracé con fuerza. Te mandaré fotos. Esa noche, mientras Daniel dormía en la habitación de invitados y yo yacía despierta mirando al techo, mi móvil se iluminó con un mensaje de Raquel. Orgullosa de ti hoy. Pase lo que pase en Barcelona, has dicho tu verdad, y eso no es poca cosa en esta familia. El martes no podía llegar lo suficientemente rápido. El martes por la mañana amaneció con una ligera capa de nieve. Apenas había dormido, hiperconsciente de la ausencia de Daniel en nuestra cama, y del peso de la decisión que se cernía ante mí. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta de mano, él apareció en el umbral de nuestro dormitorio, con aspecto demacrado e incierto. ¿De verdad que lo vas a hacer?, dijo. No era una pregunta. Asentí, comprobando en mi móvil la hora de llegada del taxi. Mi tren sale en 3 horas. Podría haberte llevado a la estación. Pensé que sería... incómodo. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados a la defensiva. ¿Cuándo volverás? El jueves por la noche. Es solo un viaje corto para escuchar lo que Leo tiene que ofrecer. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Y si te gusta lo que oyes? Dudé, no queriendo decir en voz alta lo que ambos ya sabíamos, que esto no era solo una oferta de trabajo. Era la creciente conciencia de que nuestras vidas habían estado derivando en direcciones diferentes durante años. Entonces tendremos más de qué hablar, dije finalmente. Asintió lentamente, y luego me sorprendió al adelantarse para coger mi maleta. Al menos déjame ayudarte a bajarla. El viaje en taxi a la estación de Atocha fue silencioso y tenso. Cuando mi móvil vibró con un mensaje de Raquel, «Suerte en Barcelona. Llámame». Aparté la pantalla de la vista de Daniel instintivamente, como una adolescente que esconde sus comunicaciones de un padre. La constatación me entristeció. ¿Cuándo nos habíamos desconectado tanto que compartir mensajes de mi propia hermana se sentía como una violación de la intimidad? La estación estaba llena de gente de negocios, en su mayoría hombres con trajes oscuros y maletines elegantes. Me sentí fuera de lugar entre ellos, una mujer de un pueblo pequeño, embarcándose en lo que podría ser un impulso tonto o el viaje más importante de su vida. Me había vestido cuidadosamente con mi atuendo más profesional, un traje de pantalón gris marengo con una blusa verde oscuro, que Raquel siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Mientras esperaba en la zona de embarque, mi teléfono sonó. Mi padre. «Elena, piensa en lo que estás haciendo», dijo sin preámbulos. «Jaime Moral me ha llamado esta mañana. Está dispuesto a ofrecerte un aumento considerable y el puesto de directora de diseño si te quedas».
Cerré los ojos, contando hasta 5 antes de responder. Papá, ¿te llamo Jaime o lo llamaste tú? Una pausa reveladora. Ese no es el punto. El punto es que tienes oportunidades aquí mismo. Oportunidades que yo he ayudado a cultivar para ti. Te lo agradezco, dije, sinceramente a pesar de mi frustración. Pero este viaje a Barcelona es algo que necesito hacer por mí misma. ¿Y qué hay de Daniel? ¿Has considerado lo que esto significa para tu matrimonio? La pregunta dolió porque, por supuesto, lo había hecho. Apenas había pensado en otra cosa. Daniel y yo resolveremos las cosas. El matrimonio no es algo que se resuelve, Elena. Es un compromiso que se honra, como su matrimonio con mi madre. Pensé pero no dije. Un matrimonio en el que ella había renunciado a su carrera de maestra para criarnos, en el que se sometía a él en cada decisión importante, en el que su identidad había sido lentamente absorbida por la de él. Tengo que irme, papá. Están llamando a los pasajeros de mi tren. No era del todo mentira. El embarque había comenzado para la clase preferente, pero yo estaba en turista, todavía con tiempo de sobra para continuar una conversación que no tenía ningún deseo de prolongar. El viaje en tren a Barcelona me regaló casi 3 horas de bendito anonimato. Nadie me conocía en ese tren. Nadie tenía expectativas sobre mí, ni opiniones sobre mis elecciones. Pedí una copa de vino, algo que rara vez hacía antes de la noche, y observé cómo el paisaje de abajo se transformaba de la meseta castellana a los campos de cultivo del Valle del Ebro, y finalmente a la densa expansión urbana de la costa catalana. Barcelona en enero era terriblemente fría y húmeda, el viento azotando entre los edificios de una manera para la que los inviernos más suaves de la sierra no me habían preparado. Me registré en mi hotel, un lugar elegante y moderno que Leo había reservado, y me tomé un momento para pararme junto a la ventana, contemplando una ciudad donde nadie conocía mi nombre ni mi historia familiar. La libertad era embriagadora. Leo había sugerido cenar esa noche, antes de nuestra reunión formal de mañana. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano en el barrio del Born, donde las calles estrechas y los edificios históricos me recordaron a una ciudad europea que había visitado en un viaje universitario. Elena Martín. Sonrió, levantándose de su mesa mientras me acercaba. Sigues siendo la diseñadora con más talento con la que he trabajado. Leo no había cambiado mucho en los 5 años desde que se fue de Madrid. Seguía siendo alto y desgarbado, con un pelo prematuramente plateado que le había valido el apodo de zorro plateado en Moral Asociados. Sus ojos eran del mismo marrón cálido, arrugándose en las esquinas cuando sonreía. Y tú sigues siendo un adulador descarado, respondí, aceptando su rápido abrazo antes de sentarme. Con pasta y una botella de excelente Chianti, nos pusimos al día sobre cotilleos del sector y noticias personales. Leo se había divorciado hacía 2 años, amistosamente, insistió, y se había lanzado a construir su nueva empresa, García Diseño Sostenible. Me mostró fotos de proyectos recientes en su tableta. Un centro cívico construido enteramente con materiales recuperados, una serie de microcasas diseñadas para un impacto ambiental mínimo, una granja urbana incorporada a un complejo de viviendas públicas. Este es un trabajo increíble, dije, genuinamente impresionada. ¿Cuántas personas hay en tu equipo? 12, actualmente. Pero estamos creciendo rápido. Acabamos de conseguir el proyecto de la Universidad de Bellaterra, el rediseño completo de su edificio de ciencias con impacto energético 0. Por eso te necesito, Elena. Tu experiencia en materiales sostenibles sería inestimable. Mientras describía su visión para la empresa y mi posible papel en ella, sentí una chispa de emoción que no había experimentado profesionalmente en años. No se trataba solo de diseñar edificios bonitos o complacer a clientes ricos. Se trataba de crear espacios que funcionaran en armonía con el medio ambiente, que sirvieran a las comunidades, que realmente pudieran marcar la diferencia. La oferta de sociedad es genuina, dijo Leo mientras terminábamos la comida. Misma voz en la selección de proyectos, participación en los beneficios a partir del primer año y libertad creativa para perseguir el tipo de trabajo del que siempre has hablado. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, admití. Su expresión se tornó seria. No será fácil. Todavía estamos construyendo nuestra reputación. Las jornadas pueden ser largas. Y Barcelona no es Madrid. Es más rápida, más competitiva. No me asusta el trabajo duro.
Lo sé, por eso te quiero a bordo. Dudó, y luego añadió: debo mencionar que el puesto requiere traslado. Intentamos el teletrabajo con un diseñador en Valencia el año pasado, y simplemente no funcionó bien para nuestro proceso colaborativo. Y ahí estaba, el ultimátum que había estado esperando y temiendo a la vez. Aceptar este trabajo no solo significaría una nueva oficina o un trayecto diferente, significaría dejar Valleclaro, dejar Madrid, dejar a Daniel, muy probablemente. Tengo que pensarlo, dije. Leo asintió. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Bueno, hasta el viernes. Sonrió para suavizar el plazo. Es cuando necesito saber si debo ofrecerle el puesto a mi segunda opción. De vuelta en mi habitación de hotel, me quité los tacones y me senté con las piernas cruzadas en la cama de matrimonio, sintiéndome a la vez eufórica y aterrorizada. Había venido a Barcelona esperando que la oferta de Leo me intrigara. No esperaba enamorarme de la posibilidad que representaba. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Daniel, 2 de mi madre y una de Raquel. Las ignoré todas, y en su lugar llamé a mi abuela, que respondió al primer tono a pesar de la hora tardía. «Cuéntamelo todo», dijo con entusiasmo, y lo hice, describiendo los proyectos que Leo me había mostrado, la visión que tenía para la empresa, la forma en que se alineaba con todo lo que siempre había querido hacer profesionalmente. «Suena perfecto para ti», dijo la abuela cuando finalmente me detuve para respirar. «Pero te preocupa lo que significa para todo lo demás». «Tendría que mudarme a Barcelona», confirmé. «Lejos de la familia, lejos de todo lo familiar». «Familiar no siempre es lo mismo que satisfactorio», observó suavemente. «Daniel nunca vendría conmigo», dije, expresando la verdad que había estado evitando. Toda su vida está ligada a Valleclaro, el banco, sus amigos, su identidad como el yerno de Ricardo Martín. ¿Y sería tan terrible si no viniera? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, a 600 kilómetros y un uso horario de distancia. Pensé en mi matrimonio, los dormitorios separados, las conversaciones superficiales, la creciente distancia que ninguno de los dos había estado dispuesto a reconocer. «Creo», dije lentamente, «que lo de Daniel y yo se acabó hace mucho tiempo. Simplemente no tuvimos el valor de admitirlo». «Valor», murmuró la abuela. «A eso se reduce todo al final, ¿no? El valor de elegir tu propio camino, incluso cuando otros no pueden entenderlo». Después de colgar, me paré de nuevo junto a la ventana, observando las luces de Barcelona brillar contra el cielo nocturno. Mañana visitaría la oficina de Leo, conocería al equipo, discutiría el salario y los beneficios, y todos los detalles prácticos. Pero en mi corazón ya sabía mi respuesta. Por primera vez en mi vida adulta, estaba vislumbrando un futuro moldeado por mis propios deseos en lugar de las expectativas de los demás. Era aterrador, era emocionante. Se sentía como estar al borde de un acantilado, sabiendo que saltar significaba volar o caer, pero quedarse quieta ya no era una opción. Las reuniones del día siguiente en García Diseño Sostenible confirmaron todo lo que Leo había prometido. La oficina ocupaba la última planta de una fábrica textil rehabilitada en Poblenou, con paredes de ladrillo visto, abundante luz natural y una azotea ajardinada donde el equipo cultivaba verduras para sus comidas comunitarias. Era exactamente el tipo de espacio en el que siempre había soñado trabajar. Creativo, sostenible, lleno de propósito. El equipo era igualmente impresionante, diverso en edad y procedencia, apasionado por su trabajo, y me acogieron a pesar de mi condición de forastera. A la hora del almuerzo, ya estaba colaborando con May, la especialista en materiales, sobre posibles enfoques para el proyecto de la Universidad de Bellaterra. Por la tarde, estaba esbozando ideas con Trevor, el arquitecto junior cuyo entusiasmo me recordaba a mí misma a su edad. Para cuando Leo y yo nos sentamos a discutir los términos formales, sentí que ya pertenecía a ese lugar. «Bien», dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. «Aquí está la oferta oficial. Llévatela a casa, haz que tu abogado la revise y avísame para el viernes». Abrí la carpeta, escaneando las cifras. El salario era ligeramente inferior al que ganaba en Moral y Asociados, pero la participación en los beneficios probablemente compensaría la diferencia en un año. Y el dinero no era mi principal preocupación de todos modos. Nunca lo había sido.
a pesar de la insistencia de mi padre en que la compensación era la medida última del éxito profesional. No necesito hasta el viernes, dije, levantando la vista de los papeles. Quiero el trabajo, Leo. Su rostro se abrió en una amplia sonrisa. ¿De verdad? ¿Estás segura? Estoy segura del trabajo, aclaré. El resto, la mudanza, mi matrimonio, contárselo a mi familia, va a ser complicado. Pero esta oportunidad, toqué la carpeta. Esto es exactamente lo que he estado buscando. Lo celebramos con champán en la cocina de la oficina. Todo el equipo se reunió para darme la bienvenida oficialmente. May me entregó una pequeña suculenta en una maceta, tu primera planta de Barcelona, y Trevor me preguntó tímidamente si sería su mentora en un próximo concurso. Durante unas horas, me permití existir en esta nueva realidad, dejando a un lado los pensamientos sobre la tormenta que me esperaba de vuelta en Madrid. La realidad me golpeó de nuevo cuando volví a mi habitación de hotel y encontré 7 llamadas perdidas de Daniel junto con un mensaje de texto que simplemente decía: «Tu padre está en el hospital. Llámame ya». Me temblaban las manos mientras marcaba, con horribles escenarios pasando por mi mente. Papá había parecido bien el domingo, tan discutidor como siempre, pero tenía 62 años y nunca se había cuidado mucho el colesterol. «¿Qué ha pasado?», exigí cuando Daniel respondió. «Un infarto leve», dijo, con la voz tensa. «Le están haciendo pruebas, pero el médico cree que se recuperará por completo. Tu madre está con él». El alivio me inundó, seguido inmediatamente por la culpa. Estaba a 600 kilómetros de distancia, celebrando un nuevo trabajo, mientras mi padre yacía en una cama de hospital. «Cogeré el próximo tren de vuelta», dije. «Ya me he encargado. Tienes un billete esperándote en el mostrador de Renfe, en el último tren de esta noche. Te recogeré en Atocha». Le di las gracias, extrañamente conmovida por su eficiencia en una crisis. «¿Cómo ha sido?». Una pausa. Estaba en el banco, discutiendo con Tomás sobre algo. Se alteró. Empezó a sentir dolores en el pecho. Tomás llamó a una ambulancia. Otra ola de culpa. ¿Habría sido la discusión sobre mí? ¿Sobre el trabajo en Barcelona? Aparté el pensamiento. No ayudaría a nadie que asumiera la responsabilidad del problema cardíaco de papá. El viaje de vuelta a Madrid fue un torbellino de ansiedad y emociones contradictorias. Notifiqué a Leo sobre la emergencia familiar, y fue comprensivo, diciéndome que me tomara todo el tiempo que necesitara antes de empezar en el nuevo puesto. Ni siquiera había empezado a pensar en la logística de mudarme a Barcelona, de vender la casa, de poner fin a mi matrimonio. Todo eso tendría que esperar. Daniel esperaba en la zona de llegadas, con aspecto agotado pero sereno. Me dio un torpe medio abrazo. «Está estable. Lo han sacado de cuidados intensivos hace una hora». Condujimos directamente al Hospital de La Paz, el mismo lugar donde me rompí el brazo a los 9 años, donde Raquel había dado a luz a los mellizos, donde el abuelo había pasado sus últimos días. Los pueblos pequeños significan historia a cada paso, recuerdos incrustados en cada edificio. La unidad de cuidados coronarios estaba en silencio, la hora de visita oficialmente terminada, pero la enfermera de noche, una antigua compañera de instituto de Tomás, nos dejó entrar de todos modos. Mamá dormitaba en una silla junto a la cama de papá, con la mano apoyada en su brazo. Se despertó sobresaltada cuando entramos. «Elena», susurró, levantándose para abrazarme. «¿Has venido?» «Claro que he venido», dije, sorprendida por su sorpresa. Por muchos conflictos que tuviéramos, seguía siendo mi padre. Papá estaba dormido, su rostro pálido contra las sábanas blancas del hospital, un tubo de oxígeno en su nariz y cables de monitorización que desaparecían bajo su bata de hospital. De repente parecía viejo y frágil, nada que ver con la figura imponente que había dominado nuestra dinámica familiar desde que tengo memoria. «¿Qué han dicho los médicos?», pregunté. «Infarto de miocardio leve», dijo mamá, pronunciando el término médico con cuidado. «Le han puesto un stent. Tendrá que hacer algunos cambios en su estilo de vida, dieta, ejercicio, control del estrés, pero esperan una recuperación completa». Asentí, sintiendo de nuevo el alivio. «¿Dónde está Tomás?». «Llevó a Gemma a casa. Estaba bastante afectado. Él estaba allí cuando ocurrió». Mamá dudó, y luego añadió:
Estaban discutiendo los informes trimestrales y salió tu nombre. Algo sobre el riesgo para las relaciones con los clientes si te ibas de la zona. Así que había sido por mí, al menos en parte. El peso de la expectativa familiar volvió a oprimirme. Daniel me tocó el hombro. Voy a por café para todos. Carmen, ¿quieres estirar las piernas? Mi madre miró alternativamente entre mi padre dormido y yo, y luego asintió, entendiendo la oferta implícita de privacidad. Me vendría bien un poco de aire. Cuando se hubieron ido, me hundí en la silla que mi madre había dejado vacía, estudiando el rostro de mi padre. En el sueño, las líneas de desaprobación que a menudo marcaban su expresión se habían suavizado. Parecía pacífico, casi vulnerable. Sé que no puedes oírme, dije en voz baja, pero siento si mis decisiones han contribuido a esto. Nunca quise hacerte daño. Solo necesito vivir mi propia vida. Para mi sorpresa, sus ojos se abrieron con un aleteo. ¿Elena? Su voz era ronca. Papá, pensé que estabas dormido. Se acomodó ligeramente, haciendo una mueca de dolor. Dormitando. Estos analgésicos. Hizo un gesto vago hacia la vía intravenosa. ¿Has vuelto de Barcelona? No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Por supuesto. ¿Aceptaste el trabajo? Dudé, y luego decidí que la honestidad era la única opción. Sí, lo acepté. Cerró los ojos brevemente, y no supe si fue por dolor o por decepción. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su mirada, una resignación que nunca antes había visto. Tu hermano me ha contado lo que te ofrecen. Es una buena oportunidad. La admisión pareció costarle un esfuerzo. Lo es, asentí con cautela. Es el tipo de trabajo que siempre he querido hacer. En Barcelona. De nuevo, no era una pregunta. Sí, en Barcelona. Guardó silencio durante un largo momento. El único sonido era el pitido constante del monitor cardíaco. Finalmente dijo: siempre pensé que os quedaríais cerca de casa, todos vosotros. Ese era el plan. Tu plan, dije suavemente. No necesariamente el nuestro. No, el vuestro no. Se movió de nuevo, ajustando la fina manta del hospital. Este episodio me ha dado algo de perspectiva. El médico dijo que el estrés fue un factor contribuyente. Me preparé para la acusación, que mi rebelión era la fuente de su estrés, que mis elecciones egoístas lo habían llevado a esta cama de hospital. Pero no llegó. En cambio, dijo, he pasado demasiados años tratando de controlar los resultados. Tu hermano en el banco, tu hermana enseñando en mi antiguo colegio, tú, trabajando en la empresa de Jaime donde podía mantenerte vigilada a través de contactos mutuos. Una leve sonrisa autocrítica cruzó sus labios. No muy sutil, ¿verdad? Estaba tan sorprendida por este momento de autoconciencia que no supe cómo responder. Tu abuela me llamó esta mañana, antes de... Hizo un gesto hacia la habitación del hospital. Me dijo que estaba cometiendo los mismos errores contigo que mi padre cometió conmigo, presionando demasiado, queriendo las cosas a mi manera. ¿La abuela dijo eso? Asintió. Me recordó que yo una vez también quise ser arquitecto. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza, atónita por esta revelación. No, nunca lo mencionaste. Mi padre pensó que no era práctico. Me empujó hacia la banca, donde la familia tenía contactos. Me miró directamente. He pasado 40 años preguntándome qué habría sido si me hubiera mantenido firme. El monitor pitaba constantemente, marcando los segundos de esta conversación sin precedentes. Mi padre nunca me había hablado así, como a una igual, como a alguien con su propio camino válido. No quiero que tú te lo preguntes, dijo finalmente. Acepta el trabajo en Barcelona. Dedícate a aquello en lo que crees. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Papá, no digo que lo entienda. Sigo preocupado por la estabilidad financiera, la distancia de la familia, lo que esto significa para tu matrimonio. Me tomó la mano, su agarre más débil de lo que recordaba, pero aún firme. Pero no quiero que mi terquedad me cueste a mi hija. La puerta se abrió, y mamá y Daniel regresaron con café. El momento de vulnerabilidad pasó. La expresión de mi padre volvió a ser algo más familiar, aunque quizás más suave en los bordes. Más tarde, en el aparcamiento del hospital, Daniel y yo estábamos de pie torpemente junto a su coche. «Puedes quedarte en casa esta noche», ofreció. «Yo me quedo en la habitación de invitados». Negué con la cabeza. «Creo que me quedaré con Raquel».
Tenemos que hablar, tú y yo, pero no esta noche. Ha sido un día muy largo. Asintió, con resignación en sus ojos. No vas a volver, ¿verdad? Ni a Valleclaro, ni a nuestro matrimonio. No era una pregunta que requiriera una respuesta. Ambos sabíamos la verdad. Le tomé la mano, apretándola suavemente. Un gesto de afecto y gratitud, pero no de pasión, no de compromiso. Siempre me preocuparé por ti, Daniel. Pero queremos cosas diferentes en la vida. Desde hace mucho tiempo. No discutió. Quizás estaba demasiado cansado, o quizás, como mi padre, los acontecimientos recientes le habían dado una nueva perspectiva. Llamaré a la inmobiliaria mañana. Por la casa. Gracias, dije sinceramente. Luego me di la vuelta y me alejé, hacia la casa de mi hermana, hacia la primera noche de mi nueva vida. La primavera llegó temprano a Barcelona ese año, o quizás solo lo pareció porque estaba notando cada cambio, cada nueva hoja y flor en una ciudad que todavía estaba conociendo. Mi apartamento en Gracia era pequeño pero luminoso, con un mirador que daba a una calle tranquila bordeada de arces maduros. Por las mañanas, me sentaba allí con mi café, viendo a los estudiantes pasar en bicicleta de camino a la universidad, maravillándome de lo diferente que se había vuelto mi vida en solo 3 meses. La transición no había sido fácil. Después del infarto de mi padre, me quedé en Valleclaro durante 2 semanas, ayudando a mi madre a adaptarse a sus nuevas restricciones dietéticas, visitándolo a diario mientras se recuperaba y finalizando los detalles de mi separación de Daniel. Habíamos acordado vender la casa y repartir las ganancias, un proceso que todavía estaba en curso gracias al lento mercado inmobiliario de los pueblos pequeños. Daniel había sido sorprendentemente razonable durante todo el proceso, como si mi decisión también hubiera liberado alguna parte atrapada de él. Me han ofrecido un puesto en el Banco Nacional en Madrid, me dijo una tarde mientras clasificábamos los utensilios de cocina, decidiendo quién se quedaba con qué. Director regional. He estado pensando en aceptarlo. Deberías. Dije, genuinamente contenta por él. Siempre has querido trabajar en un banco más grande. Asintió, envolviendo cuidadosamente una copa de cristal en papel de periódico. Tu padre me recomendó para el puesto. Dijo que era hora de que ambos extendiéramos las alas. Mis manos se detuvieron sobre la pila de platos que estaba empaquetando. ¿Papá dijo eso? Ha cambiado desde el infarto. Todos lo hemos hecho, supongo. Era verdad. Mi familia había respondido a mi decisión de mudarme a Barcelona con una sorprendente aceptación, sino un entusiasmo absoluto. El susto de salud de mi padre había cambiado las perspectivas de todos, creando un espacio para nuevas posibilidades que habrían parecido impensables solo unos meses antes. Raquel había sido mi mayor apoyo, ayudándome a empacar, escuchando mis dudas y miedos en llamadas telefónicas nocturnas, e incluso acompañándome a Barcelona un fin de semana para ayudarme a buscar apartamento. Voy a solicitar esa plaza de profesora en Sevilla. Me confió mientras explorábamos el barrio gótico en un gélido día de febrero. David y yo hemos acordado una separación de prueba. Los mellizos se quedarán conmigo durante el curso escolar, y con él los veranos y las vacaciones. ¿Tienes miedo?, pregunté. Se rió, su aliento empañando el aire frío. Aterrada, pero también emocionada. Siento que por fin estoy tomando el control de mi propia historia, ¿sabes? Sí que lo sabía. Ese sentimiento se había convertido en mi compañero constante. La mezcla de miedo y euforia que venía a trazar mi propio rumbo. Cada día en Barcelona traía nuevos desafíos. Moverme por una ciudad desconocida, establecerme en la empresa, construir relaciones con colegas que no sabían nada de mi historia familiar o de mis compromisos pasados. Era agotador y vigorizante a partes iguales. El trabajo en García Diseño Sostenible era todo lo que había esperado y más. Leo me había dado la responsabilidad principal de diseño para el edificio de ciencias de la Universidad de Bellaterra, un proyecto lo suficientemente complejo como para estirar mis habilidades, pero lo suficientemente alineado con mis valores como para sentirme profundamente satisfecha. La dinámica del equipo era colaborativa en lugar de competitiva, centrada en crear las mejores soluciones posibles en lugar de reclamar el crédito individual. Mi primera presentación importante ante la Junta de la Universidad de Bellaterra había ido notablemente bien. Tienes un don para traducir conceptos complejos de sostenibilidad a un lenguaje que los no especialistas pueden entender, me dijo el rector después.
La mayoría de los arquitectos simplemente nos hablan. Tú realmente te comunicas con nosotros. Ese don para la comunicación también me había servido bien en mi vida personal, ayudándome a establecer conexiones en mi nueva comunidad. Me había unido a un grupo local de senderismo, comenzado a tomar clases de cerámica en un taller comunitario e incluso había tenido algunas citas casuales. Nada serio todavía, pero lo suficiente como para recordarme que las posibilidades románticas todavía existían más allá de mi matrimonio fallido. El desarrollo más inesperado había sido el fortalecimiento de mi relación con mi abuela. Hablábamos semanalmente por teléfono y me había visitado en Barcelona en abril, quedándose en mi habitación de invitados y explorando la ciudad con entusiasmo conmigo. Viví aquí brevemente después del instituto, reveló mientras paseábamos por el parque de la Ciutadella. Solo un verano. Tenía una amiga que estudiaba en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. A veces me colaba en sus clases. Fingía que yo también era estudiante. ¿Por qué nunca me contaste esto?, pregunté, asombrada de cuánta historia familiar todavía estaba descubriendo. Se encogió de hombros, deteniéndose a admirar un macizo de tulipanes vibrantes. Nunca pareció relevante. O quizás se sentía demasiado doloroso hablar de los caminos no tomados. Durante su visita, la llevé a mi oficina, mostrándole con orgullo mis proyectos actuales. Se movió lentamente entre las mesas de dibujo y las maquetas 3D, tocando ocasionalmente un diseño con dedos reverentes. «Esto es lo que soñé», dijo en voz baja. «Verte aquí, haciendo este trabajo. Es como si un pedazo de mi propio sueño se hiciera realidad». La abracé con fuerza, agradecida más allá de las palabras por su papel en mi viaje. Sin sus palabras en aquella cena de Nochebuena, «No dejes que apaguen tu luz». Quizás nunca habría encontrado el coraje para dar este salto. Ahora, mientras Mayo desplegaba su calidez por Barcelona, me preparaba para otra visita familiar. Mis padres venían a pasar un fin de semana largo, su primer viaje para verme desde mi mudanza. Mi padre se había recuperado bien de su infarto, adoptando un régimen de caminatas y dieta mediterránea con la misma determinación que una vez había aplicado a su carrera bancaria. Mi madre había sorprendido a todos al aceptar un puesto a media jornada como profesora de pintura en el centro cívico, reavivando una pasión que había dejado de lado hacía décadas. Había pasado la última semana limpiando ansiosamente mi apartamento, comprando comida para las comidas que planeaba cocinar y trazando un itinerario que mostrara lo mejor de mi nueva ciudad, sin sobrecargar la resistencia aún en recuperación de mi padre. Su visita representaba algo importante. No solo la aceptación de mi elección, sino la voluntad de entrar en mi mundo en lugar de esperar siempre que yo me conformara al de ellos. La noche antes de su llegada, recibí un correo electrónico inesperado de Guillermo Alonso, el cliente cuyo proyecto de casa de vacaciones había desencadenado inadvertidamente toda esta transformación de vida. «Elena», escribió, «quería hacerte saber que, tras reconsiderar mis prioridades, he decidido seguir el enfoque de diseño sostenible que propusiste originalmente. El estudio de arquitectura con el que estoy trabajando ahora habla muy bien de tu visión e innovación. Aunque lamento no haber tenido la oportunidad de trabajar contigo directamente, quería que supieras que tus principios tuvieron un impacto. A veces, mantenerse firme en lo que importa es la elección correcta, incluso cuando parece costoso en el momento». Leí el correo 2 veces, una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Se sentía como cerrar un círculo, una afirmación de que mi integridad profesional había valido la pena defenderla, incluso cuando parecía que simplemente estaba siendo difícil o idealista. El sábado por la mañana, estaba en la puerta de llegadas del aeropuerto de El Prat, buscando a mis padres entre el torrente de pasajeros. Cuando aparecieron, mi padre con un aspecto más delgado pero más relajado de lo que lo había visto en años, mi madre con un corte de pelo nuevo y más juvenil, algo se me anudó en la garganta. Me vieron y saludaron, acelerando el paso. «Elena», mi madre me alcanzó primero, atrayéndome en un fuerte abrazo. «Mira qué guapa estás radiante». Mi padre me abrazó a continuación, sus brazos fuertes a pesar de su reciente susto de salud. «La ciudad te sienta bien», observó, estudiando mi rostro con una consideración que antes había sido rara. «Sí, me sienta bien», asentí. «Estoy deseando enseñároslo todo». Mientras recogíamos su equipaje y nos dirigíamos a la parada de taxis,
Sentí una sensación de alineación que nunca antes había experimentado, como si las diversas piezas de mi vida finalmente estuvieran trabajando en armonía en lugar de en oposición. Estaba construyendo una carrera que reflejaba mis valores, viviendo en una ciudad que me llenaba de energía y lenta pero seguramente, redefiniendo la relación con mi familia en términos más auténticos. Esa noche, cenamos en un pequeño restaurante italiano en Elborn, el mismo donde Leo me había expuesto por primera vez su visión para la empresa. Mi padre hizo preguntas reflexivas sobre mis proyectos actuales, expresando un interés genuino, en lugar de una preocupación escéptica. Mi madre compartió historias sobre sus clases de pintura, sus ojos brillantes con un propósito renovado. «¿Sabes?», dijo mi padre mientras nos demorábamos con el tiramisú. «Estaba pensando en instalar placas solares en casa, reducir nuestra huella de carbono, como siempre estás diciendo. Pensé que quizás podrías tener algunas recomendaciones». Casi me atraganto con el postre, sorprendida por esta rama de olivo extendida en forma de energía sostenible. «Estaré encantada de ayudar con eso, papá». Y me preguntaba, añadió mi madre, si podrías diseñarme un pequeño estudio en el patio trasero. Nada lujoso, solo un lugar con buena luz donde pudiera pintar. Miré a ambos, a estos extraños familiares que me habían criado, que me habían frustrado y amado, que ahora estaban dando sus propios pasos tentativos hacia el cambio. «Me encantaría diseñártelo, mamá». Más tarde, caminando de regreso a mi apartamento por calles, aún lo suficientemente nuevas como para guardar sorpresas en cada esquina, sentí el eco de las palabras de mi abuela en mi mente. «No dejes que apaguen tu luz». No solo había preservado mi luz al irme de Valle Claro, sino que de alguna manera, inesperadamente, había ayudado a otros a encontrar la suya también. Mi hermana explorando nuevas posibilidades en Sevilla, Daniel persiguiendo oportunidades en Madrid, mi madre reclamando su pasión artística, incluso mi padre, reconsiderando lo que realmente importaba a raíz de su crisis de salud. A veces una familia tiene que romper sus viejos patrones antes de poder construir algo más fuerte. A veces la distancia permite una visión más clara. A veces me di cuenta mientras doblábamos por mi calle. Lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es mostrarles que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, para perseguir la alegría, para mantenerse firme en lo que más importa. «Aquí es», dije, deteniéndome frente a mi edificio, cuyos miradores ahora brillaban cálidamente en la luz del atardecer. «Este es mi hogar ahora». Mi padre alzó la vista hacia la finca regia, asintiendo lentamente. «Te pega». Viniendo de él, era más que aprobación, era reconocimiento, el reconocimiento de mí como realmente era, no como él había deseado que fuera. Y en ese momento, de pie en una acera de Barcelona, a 600 kilómetros de donde había comenzado, sentí algo que había estado buscando toda mi vida, la simple libertad de ser yo misma, sin disculpas y por completo. «Vamos», dije, guiándolos por los escalones. «Dejad que os enseñe el piso».